tardes y sean muy bienvenidos a una nueva edición de Kilómetro Cero Noticias en este lluvioso miércoles 10 de junio. Mi nombre es Vicente Brante y los estaré acompañando para revisar las noticias más importantes de esta jornada. Siendo las 17:31 y con 10 grados en la capital, revisemos los titulares. Perú continúa sin conocer a su próximo presidente. Con más del 98% de los votos escrutados, la diferencia entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori es cada vez más estrecha. Tesorería General de la República confirma que se han realizado más de 1.500 embargos a deudores del CAE con sueldos sobre 3,5 millones de pesos. La espera está por terminar. Mañana comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo de fútbol más importante del planeta, que reunirá a las mejores selecciones nacionales en busca del título. También estaremos conversando con Rodrigo Cases, investigador del Centro de Estudios Públicos de Área de Opinión Pública, sobre la encuesta CEP número 96 que se dio a conocer el día de hoy. Con una diferencia de 6.000 votos y con el 97% de los votos escrutados, Perú aún no tiene un próximo presidente definido. La distancia entre el candidato de izquierda Roberto Sánchez y la candidata de derecha Keiko Fujimori se redujo este miércoles a 8.378 votos. Martín Astargo y Lucas Navarro con más información. Minuto a minuto se viven las elecciones presidenciales en Perú. Una diferencia de menos de 10.000 votos separan a Roberto Sánchez del partido Juntos por el Perú, que tiene un 50,02%, de Keiko Fujimori, de la Fuerza Popular, que tiene un 49,97%. Unas elecciones que comenzaron el domingo y hasta el momento llevan un poquito más del 98% de los votos contados. La derechista Keiko Fujimori obtuvo el 17,2% en la primera vuelta, mientras que el izquierdista Roberto Sánchez logró el 12% de los votos. Tuvieron una diferencia aproximada de 800.000. Fujimori va a su cuarta postulación a la presidencia y es también la cuarta vez que pasa a segunda vuelta. Entre sus propuestas está la construcción de megacárceles de máxima seguridad. Por otra parte, Roberto Sánchez aspira a la presidencia de Perú por primera vez. Fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, de quien se considera heredero político. Entre sus propuestas está el sueldo mínimo de 1.500 soles y la creación de la Comisión Plurinacional de la Verdad y Justicia Transicional. Mala información, mala todo. ¿Sabes por qué? Porque yo pienso que ha habido fraude, bastante. Y ahora en esta segunda vuelta, sinceramente, es lo mismo que nos ponen año tras año en cada elecciones, que nos ponen entre el mal menor, mejor dicho. No hay un claro ganador, hay un empate casi técnico. El que gane va a ganar por pocos votos, ¿no? Por una mínima diferencia, y eso también es complicado a la hora de gobernar para cualquiera de los dos. Recordemos que en primera vuelta pasaron más de 30 días para dar a conocer a los candidatos que iban a la segunda vuelta. Las elecciones fueron el 12 de abril y recién el 15 de mayo se daban por ganadores a Fujimori y Sánchez. Esta demora se debe a la particularidad del sistema eleccionario peruano. En palabras simples, cuenta con 3 organismos: la ONPE, que cuenta y publica cómo va la votación, los jurados electorales especiales, quienes revisan las actas observadas, y el Jurado Nacional de Elecciones, quien proclama al ganador. El sistema de conteo de votos es prehistórico en Perú. No hay una digitalización del proceso totalmente, y eso hace que tarde mucho. Muchas veces hay actas que tienen que llegar desde cualquier lugar del país o inclusive el extranjero hasta el lugar de conteo de votos de la ONPE, lo cual hace que el proceso sea mucho más largo. Y en esta última elección la distancia está siendo, ahorita creo que van empatados, o sea, les estoy hablando de que la diferencia son de 6.000 votos y falta contar menos del 3% de actas. Entonces, evidentemente, con una brecha tan chica entre candidato y candidato, no se puede saber realmente quién va a ganar hasta que se cuenten todos los votos. Hay que considerar que aún quedan semanas para saber al verdadero ganador, ya que se deben terminar de revisar todas las actas que están en observación y que muchas de ellas aún no comienzan la audiencia pública. Hay una buena parte que son de Lima, donde Keiko Fujimori va de todas maneras a ganar, porque tradicionalmente lo ha hecho y hasta el momento el resto de actas han demostrado lo mismo. Y luego queda una cantidad no menor de actas en el extranjero, que son el 20% de las actas del extranjero que todavía están pendientes de conteo. Finalmente, el juramento y cambio de mando se realiza el 28 de julio. Nosotros estaremos atentos a los próximos resultados. El trámite sigue. Con 24 votos a favor y 24 en contra, el Senado rechazó la norma que permitía el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa.
en el marco del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica. La iniciativa, que buscaba que la unidad de análisis financiero pudiera solicitar directamente información bancaria en casos específicos sin necesidad de autorización judicial previa, tras el empate, la propuesta fue enviada a la comisión mixta, donde diputados y senadores intentarán alcanzar un acuerdo. El debate ha cobrado especial relevancia en medio de investigación por lavado de dinero y crimen organizado, ya que sus defensores sostienen que facilitaría la persecución de estos delitos, mientras que sus redactores advierten riesgo para la privacidad y las garantías individuales. Ahora continuamos, porque existe una gran preocupación ante una ola de embargos sorpresivos a deudores del CAE. Tesorería General de la República comienza a efectuar sanciones por no realizar los pagos correspondientes. Hasta la fecha ya se han realizado más de 1.500 embargos a personas con sueldos sobre los 3,5 millones mensuales. Toda la información con Merlina Cerda y Judith Lisboa. Me desperté y me di cuenta que la TGR embargó toda la plata que tenía en la cuenta corriente, todo mi sueldo. Me dejaron en pelota. Esta semana, decenas de personas denunciaron el vaciado de sus cuentas bancarias debido a la nueva etapa del plan de cobranza judicial que la Tesorería General de la República aplica a deudores morosos del crédito con aval del Estado, es decir, personas que acumulan varios meses sin pagar sus cuotas. La Tesorería señaló que la medida busca recuperar recursos que el Estado ha debido pagar a los bancos, una deuda que supera los 4 billones de pesos. Según el organismo, más de 550.000 personas mantienen deudas asociadas al CAE y hasta comienzos de junio se han ejecutado más de 1.500 embargos. La mayoría corresponden a contribuyentes con ingresos iguales o superiores a los 3,5 millones mensuales. Las acciones que la ley le permite, que fue aprobada en el Congreso, embargar las cuentas corrientes, para aquellas personas que tienen ingresos superiores a 3,5 millones y algunos más de 5 millones de pesos y que nunca se han acercado siquiera a reprogramar sus deudas para hacer convenios. Pero, ¿cómo saber si una deuda por CAE ya pasó a manos de la Tesorería General de la República? La primera distinción que hacen los expertos es entre quienes mantienen un crédito vigente y quienes presentan morosidades. Tener una deuda por CAE no significa estar en incumplimiento. El problema comienza cuando se acumulan cuotas impagas durante un periodo prolongado de tiempo. El primer paso es intentar que el deudor regularice voluntariamente su situación. Si esto no ocurre, la cobranza puede pasar a la vía judicial y eventualmente derivar en un embargo. Para saber si una deuda por CAE ya está siendo gestionada por la Tesorería, las personas pueden ingresar al sitio web del organismo con su RUT y clave única y solicitar un certificado de deuda. En este documento aparecerá si existe una cobranza vigente o si el caso ya se encuentra en etapa de embargo. Si la cobranza aún está activa, es posible suscribir un convenio de pago con cuotas ajustadas a la renta actual, lo que suspende las acciones de embargo. El expresidente Gabriel Boric manifestó su molestia a través de su cuenta de X, señalando que durante su gobierno la derecha se negó a legislar un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior y cuestionó que quienes respaldan los embargos se opongan al levantamiento del secreto bancario. Por otra parte, un grupo de diputados de oposición presentó este lunes el proyecto denominado Ley Sueldos Protegidos. La iniciativa busca modificar el Código del Trabajo para extender la inembargabilidad de las remuneraciones, incluso una vez depositadas en cuentas bancarias. El proceso de cobro iniciado por la Tesorería, producto de las decisiones del gobierno de Kast. Por eso, como Frente Amplio, vamos a tomar acciones. Vamos a defender a esas familias, porque no vamos a permitir ni abusos ni arbitrariedades. Para Kilómetro Cero informó Judith Lisboa y Merlina Cerda. En otros temas, se dio a conocer hoy la encuesta nacional de la opinión pública número 96, realizada por el Centro de Estudios Públicos. La investigación recopila entrevistas de 1.469 personas de 122 comunas distintas en el periodo de abril y mayo del 2026. Esta encuesta mostró el porcentaje de desaprobación y aprobación de la ciudadanía a la forma en la que el presidente José Antonio Kast está conduciendo su gobierno. Mientras la desaprobación del mandatario llegó a un 52%, la aprobación se situó en un 34%. Para poder comprender mejor los resultados de esta encuesta, conversamos con Roberto Cases, investigador del Centro de Estudios Públicos. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola Vicente, todo bien, muchas gracias. Bueno, pasemos con las preguntas, ¿no? ¿Cuál considerarías tú que es el principal hallazgo de esta encuesta? Esta encuesta tiene varios hallazgos interesantes.
Uno de ellos es que aumenta la confianza por las instituciones. Por ejemplo, tanto los gobiernos locales, que están representados por las municipalidades, como el gobierno central, tienen un aumento en su confianza en las personas que indican que confían o confían mucho en estas instituciones. Y también otras instituciones que tienen usualmente bajo nivel de confianza también muestran un aumento, como el Congreso, por ejemplo. Y arriba en el top de estas instituciones se encuentran las policías y entre ellos también las universidades, que siempre han estado ahí en los primeros puestos. Bueno, tú nos nombrabas justamente la confianza que existe hacia estos estamentos, pero ¿qué pasa con el Poder Ejecutivo? Porque el porcentaje de desaprobación es de más del 50%. ¿Eso qué tan usual es en el país? Sí, para responder esa pregunta uno tiene que ver la serie temporal de cómo se ha contestado esta pregunta en las distintas versiones de la encuesta CEP. Y si uno hace ese ejercicio, lo interesante es que el tema que la desaprobación esté por sobre el 50% no es un evento inusual. De hecho, desde el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, nosotros vemos que los niveles se ubican por sobre el 50% con bastante frecuencia. De hecho, que se ubique por bajo del 50% parece ser el evento un poco más sorprendente. Aunque han tenido ciertas variaciones. Hay periodos donde se ubica bajo el 50%, cercano al 40%, pero no es un evento inusual. Genial. Bueno, en tanto a este porcentaje de desaprobación, entonces, ¿podríamos saber de alguna manera en qué se ve reflejado este porcentaje? Sí. Uno tiende a ver en la literatura, por ejemplo, que las condiciones económicas son un determinante bien importante de la aprobación de gobierno, y justamente cuando que otro de los hallazgos interesantes que encuentra la encuesta, que hay bastante incertidumbre sobre ese tema. Si uno ve, por ejemplo, la perspectiva económica que tienen las personas sobre la economía nacional en los siguientes 12 meses, nosotros vemos que está perfectamente separado entre un tercio que opina que va a mejorar, un tercio que opina que se va a mantener exactamente igual, y un tercio que piensa que las condiciones económicas van a ser peor en 12 meses en comparación a las que tenemos hoy día. Entonces, por ahí puede ir alguna de esas luces de cómo se ilustra la aprobación de gobierno. Y también una pregunta interesante que aparece en la encuesta es qué tanto la gente confía que el presidente va a cumplir sus promesas de campaña. Y cuando uno ve los porcentajes, más o menos van en la misma dirección que la aprobación de gobierno. Bueno, entonces, en palabras mucho más sencillas, ya para cerrar, a todas las personas que nos están viendo en sus casas, ¿existe un mayor pesimismo u optimismo sobre el futuro del país? La verdad hay incertidumbre. Y aquí uno puede encontrar un relato en donde la literatura nos dice que existe cierto optimismo cuando hay un cambio de gobierno. La gente cree que las cosas pueden ir cambiando. Y ahí puede estar alguna explicación del tercio de la población que ve con optimismo el futuro de la economía, por ejemplo. Pero también han pasado un montón de eventos, tanto en la economía doméstica chilena, como eventos en la economía internacional, ¿cierto? Entonces, el tema del alza del precio de los petróleos por la guerra, que es un evento externo, claro, puede explicar cierto pesimismo, ¿cierto? Las noticias que justamente aparecieron en el trabajo de campo, en el periodo donde se hizo el trabajo de campo, entre ellos el IMASEC, el PIB trimestral que se publicó mientras nosotros estábamos haciendo la encuesta, el IPC del mes de abril, que registró un alza de 1,3%, pueden estar dentro de esas noticias que un poco contrastan este optimismo del que te comentaba al inicio, que está asociado a un cambio de gobierno, ¿cierto? Claro. Bueno,
Muchas gracias por esta entrevista, Roberto. Pasamos ahora a una breve pausa y volvemos con más noticias. Perfecto. Muchas gracias, Vicente. Y ahora continuamos con nuestra sección de reportajes. De herramienta escolar a motivo de alerta para docentes y familias. El uso de la inteligencia artificial en informes y tareas escolares avanza sin freno. ¿Es un atajo o una amenaza para el desarrollo académico? Lo analizamos de inmediato en el estudio junto a Constanza Inostroza. ¿Cómo estás, Connie? Hola, Vicente, muy bien, muchas gracias. Bueno, como bien mencionabas, la inteligencia artificial ofrece cada vez más herramientas para que los estudiantes puedan hacer sus tareas, estudiar para las pruebas y sobre todo resolver dudas. Sin duda alguna es una herramienta que viene a brindar oportunidades, pero también abre interrogantes sobre cuáles son las implicancias que puede tener en el aprendizaje de las nuevas generaciones. Bueno, respecto a las preocupaciones, los nuevos desafíos y todo lo que se viene, lo vemos en el siguiente reportaje. Hola, estamos el día de hoy en mi casa y hoy venimos a hablar sobre la inteligencia artificial. Mariano tiene 11 años, vive en la comuna de La Florida y le gusta jugar y estudiar con la inteligencia artificial. Solemos estudiar lo que sabemos y si no sabemos algo, ni yo ni mi mamá le preguntamos a la IA. Cada vez son más los estudiantes que incorporan esta herramienta a su rutina escolar. Resolver ejercicios, resumir textos o explicar contenidos son algunas de las tareas que hoy realizan con ayuda de ChatGPT, Gemini, Cloud y muchas otras. Hacer un poquito del trabajo, o una mitad del trabajo y que la otra mitad la haga la IA. Con solo buscar estas páginas en internet se ha transformado la forma en que niños y adolescentes acceden al conocimiento. Una tecnología que avanza más rápido que las propias estrategias educativas para incorporarlas en las aulas. Era que muchas veces hay dos posturas, la romantización y la demonización. Por una parte, muchas instituciones la romantizan diciendo la IA nos va a ayudar, facilita procesos, que en cierto sentido es cierto, sin embargo igual depende mucho del usuario. A su vez, la profesora Arriagada realizó un estudio centrado en el uso crítico y pedagógico de la inteligencia artificial, donde se rescatan las siguientes observaciones. Los conocimientos sobre IA son bastante limitados, con brechas grandes entre estudiantes. Los estudiantes no saben cuáles son los límites éticos de la IA en los colegios y universidades, pues no lo tienen claro. El uso de la IA es un tutor y acompañante emocional en muchos casos. Muchos adolescentes y niños buscan apoyo emocional actualmente en estas páginas de internet. Efectivamente, más de un 35% de las personas usan inteligencia artificial como una conexión social y comparten con ella sus propios pensamientos y emociones. Al respecto, Pedro Maldonado, investigador principal del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, destaca la labor de la IA como una herramienta construida a partir de los recursos que los mismos seres humanos han descubierto. La creatividad proviene de la posibilidad de los humanos de poder pensar, imaginar, recordar con nuestra propia experiencia.
La inteligencia artificial, por otro lado, entrega el promedio de todo lo que han hecho los humanos y por lo tanto no es creativa. Para apoyar emocionalmente, resolver ecuaciones, tomar apuntes e incluso redactar trabajos. La IA ha llegado para quedarse en los espacios de estudio de cada uno de los alumnos. ¿Pero qué efectos puede tener su uso indiscriminado? Reconocer que si uno toma un martillo mal y clava más, se puede pegar en un dedo, que lo mismo los niños puedan ser conscientes, porque muchas veces el foco está en aprendamos a usarla y sus potencialidades, pero no necesariamente en reconocer cuáles pueden ser posibles riesgos. Pero también surge una segunda pregunta. ¿Es la IA una posible amenaza para el desarrollo cognitivo de las nuevas generaciones? Oye, yo viajo en metro, tren y se ven los niños diferentes. Cada vez son más dependientes de la tecnología. Y no creo que tontas, pero sí creo que no están haciendo uso de las herramientas que puedan tener como cognitivamente. Yo lo encuentro medio peligroso. Andan como con la mirada perdida, no te miran cuando conversan. Todas esas cosas uno se da cuenta. Yo soy abuelita ya, por eso lo sé. Bueno, en general las personas buscan lo más fácil y lo más rápido, que hace que la curva del aprendizaje se pierda y se busque más la recompensa más rápida de las cosas. No es mito, ¿ya? Hay un fenómeno que se llama de Flynn, el efecto Flynn, donde cada generación le ha ido mejor en el colegio que los padres. Y esto ha pasado de generación en generación. A partir de la generación Z, esto se ha invertido. Es decir, a los estudiantes no les va tan bien como a los padres. Y se atribuye esto al uso de la tecnología en la medida de que dejamos, ¿cierto?, de realizar estas actividades cognitivas, nuestro cerebro no requiere reforzarlas y por lo tanto las va perdiendo. Más que prohibir la inteligencia artificial, los expertos recomiendan adoptarla de forma consciente e informada. Según Arriagada y Maldonado, su integración en escuelas y universidades será muy provechosa, siempre que se use de manera honesta y responsable entre docentes, apoderados y estudiantes. Al mismo tiempo hay que verlo el vaso lleno, porque la medida de que tenemos más tiempo para usar nuestro cerebro en cosas que antes usábamos que nos tomaban más tiempo, hay una ventana de oportunidad para usar nuestro cerebro a aprender nuevas cosas. Protegiendo siempre que las nuevas generaciones tengan el espacio de aprender y desarrollar la creatividad, sus habilidades blandas y un debido pensamiento crítico. Simplemente tienes que usarlas bien correctamente, porque si no, puede caer en manos muy malas. Chao, chao. La cuenta regresiva llegó a su fin. Mañana comienza la esperada Copa Mundial de la FIFA 2026. El torneo más importante del mundo reunirá a las mejores selecciones del planeta en una competencia que promete emociones, rivalidades históricas y grandes figuras del deporte. Para saber más sobre estos 39 días de fútbol que nos esperan, estamos con Jorge Labarca. Jorge, ¿cómo estás? Disculpa. Excelente, Vicente. Un gusto acompañarte a ti y de luego también a todos los que nos están mirando desde la casa. Hoy fue un día frío, fue un día lluvioso. Al venir al estudio pasó un auto y me mojó, pero sin embargo, rara vez voy a estar tan contento como el día de hoy, porque al igual que millones de fanáticos del fútbol, me encuentro expectante al día de mañana en que se inaugurará la Copa Mundial de Fútbol del 2026. Este mundial se va a celebrar por primera vez en 3 países sedes. Estamos hablando de Estados Unidos, México y Canadá. La cita mundialista comenzará en la Ciudad de México en el Estadio Azteca con una ceremonia inaugural que espera la actuación de Shakira, emblemática intérprete de distintos himnos mundialistas. El partido empezará a las 15 horas de mañana, donde la selección anfitriona se enfrentará al combinado sudafricano. Bueno, Jorge, y se dice que este mundial será el más grande de la historia, no solamente por su sede en 3 países distintos, como mencionaba, sino también por un notable aumento de naciones participantes. Recuerdo que Conmebol, de hecho, dio más cupos para la clasificación y de todas maneras la selección chilena no pudo clasificar. Sí, terminamos en el fondo, pero se extendieron cupos para otras confederaciones, tanto así que por primera vez van a participar 48 selecciones de este torneo, distribuidas en 12 grupos con 4 combinados cada una de ellas. Esta modificación va a sumar una fase
fase eliminatoria inédita. Hablamos de los 16avos de final, que no existían al momento en que eran 32 selecciones. En consecuencia, el Mundial va a sumar 40 partidos en relación a su homólogo el año 2022 y serán un total de 104 partidos en todo el certamen. Bueno, escuchó usted en su casa 104 encuentros, son una maravilla, ¿no? Pero considerando las selecciones que se suman, ¿tener más encuentros significa tener un mejor nivel en el fútbol? Bueno, eso es algo que está por verse. La FIFA ha tenido que a veces echar pie atrás de distintas modificaciones que ha hecho, como fue el caso del gol de oro que hubo en el 98 y el 2002, pero en este momento es algo que va a verse a medida de la aplicación de este mundial con 48 selecciones. Igualmente en Kilómetro Cero hemos preparado una gráfica de los partidos que no te puedes perder de esta primera jornada de Copa del Mundo. Pasamos a revisarla. En primer lugar tenemos el esperado debut de la selección mexicana, que vuelve a verse las caras con Sudáfrica luego del recordado partido en que empatan 1-1 el año de 2010. Donde también estuvo el emblemático baile de la selección africana. Además, Argentina se va a enfrentar contra Argelia intentando revalidar su título mundial con un Lionel Messi como estrella indiscutible de esta selección, que va a estar más por los 3/4 de cancha, va a buscar la asistencia, va a partir de más atrás, pero que busca de nuevo, nuevamente quedarse con la corona y validar el título. Bueno, Jorge, veo ahí unos partidazos también entre Inglaterra y Croacia. ¿Te parece si pasamos a ver el último de Portugal contra la República Democrática del Congo? Sí, bueno, Portugal con Cristiano Ronaldo, que busca brillar mundialmente por última vez, se enfrentará contra una selección que lamentablemente ha visto polémicas extrafutbolísticas puesto a un control migratorio de las autoridades estadounidenses, que ha sido acusado de ser discriminatorio. Bueno, sí, una lamentable situación, ¿no? Se empaña la actividad deportiva de una manera muy grave. ¿Hay alguna otra federación que haya tenido estos problemas, Jorge? Sí, el ingreso de un árbitro somalí fue denegado por políticas migratorias y diplomáticas en Estados Unidos. Además, el gobierno estadounidense prohibió a la selección de Irán de pernoctar en su país. Le fueron otorgadas visas de solamente 24 horas, lo que haría que tengan que ir y volver después de cada encuentro a Tijuana, en México. Bueno, entonces escuchamos entonces las declaraciones del embajador de Irán de México. Además, deseo expresar la preocupación de la República Islámica de Irán por la negativa del gobierno de Estados Unidos a otorgar visas a algunos miembros del cuerpo técnico. Las visas otorgadas solo permiten ingresar por la mañana y obligan a salir del país el mismo día. Bueno, Jorge, dejando esto de lado y pese como a las polémicas que vimos recién, es una lástima que Chile no haya podido clasificar, ¿no? Bueno, nuestro tercer mundial consecutivo sin clasificar, pero los chilenos y los coleccionistas hemos encontrado una forma también de participar de esta fiebre mundialera mediante la colección del álbum oficial de este certamen. Lo vemos en la siguiente nota que preparamos en Kilómetro Cero. Mientras 48 países esperan el Mundial, Chile, último seleccionado en las clasificatorias pasadas, lo vive a su manera, reviviendo con intensidad la tradición del álbum mundialero. Largas filas abarrotan los puntos de venta de sobres de papel que albergan ilusión en forma de 7 stickers. Nos encantaba coleccionar álbum, nos juntábamos hace más de 20 años. Veníamos de Brasil en vacaciones acá en Chile y fue muy mejor para hacer cambio, para cerrar los árboles. Varias generaciones concurren al kiosco de Don Julio a pasos de la moneda. Su dueño saca cuentas alegres ante el inicio de la Copa del Mundo. Ya este es el tercer mundial que como familia hacemos el álbum más o menos. Yo a veces a la casa con 50 figuritas en un puro día, entonces así es bacán, lo voy completando así. En el mundial anterior de Qatar casi llegué hasta diciembre cambiando láminas y vendiendo por unidades como lo hago siempre, así que no creo que cambie. Esto al contrario, dentro del mundial esto va a haber una efervescencia mucho mayor. Las láminas extra no se pegan por nada del mundo. Messi vale a varios jugadores normales y los escudos de las selecciones cuentan doble. Son algunas de las leyes no escritas que se reiteran en un país que, pese a su mal momento futbolístico, no se pierde la fiebre mundialista. Y siendo las 6 de la tarde concluimos así esta edición informativa de Kilómetro Cero Noticias. Muchas gracias por su preferencia a todas las personas que nos sintonizaron. Para mantenerse informados, no duden en seguirnos en nuestras redes sociales @Kilómetro Cero Noticias. Que tengan muy buena tarde y nos vemos mañana a esta misma hora.